está tomando en los últimos minutos. Lo primero es que en una emergencia como la que vivimos, la autoridad nacional es el COE nacional. Agradecemos las iniciativas de los distintos alcaldes del país, pero también les agradecemos recordar que esas iniciativas tienen que ser con coordinación, con cooperación, consultadas con el COE nacional, que es el que tiene que tomar la decisión. Cuando hay decisiones que superan el ámbito de acción del COE, el COE las sugiere, como sucedió el día de ayer, con la declaratoria del estado de excepción. El COE no puede hacer una declaratoria de excepción, el COE sugiere la medida, el presidente de la República toma esa decisión como sucedió el día de ayer. Entonces, ¿cuáles son las medidas que están vigentes? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que adoptar? Las medidas que se tome a nivel nacional. Las medidas que tome el COE nacional y en los casos en donde las decisiones superen al COE, las medidas del presidente de la República, como fueron anunciadas la noche de ayer. ¿Qué cosas hemos valorado ya en estas horas? Lo primero es que ha disminuido mucho no solamente el flujo de personas movilizándose entre ciudades, entre provincias. Recordemos que hoy a la medianoche se interrumpe ya, se suspende el transporte interprovincial de pasajeros. Hoy a la medianoche se suspende el transporte interprovincial de pasajeros, ya sea por vía terrestre, ya sea por vía aérea. Lo primero que hemos constatado es que ha disminuido ya. A pesar de que en la noche empieza la prohibición, muchas personas se han organizado, ya las familias se han organizado y se encuentran en sus casas. También tenemos que ha disminuido mucho la circulación en las ciudades. En todas las ciudades del país se están ya adoptando las medidas. Creo que cada vez hay más conciencia, por supuesto. También el número de casos de contagios crece cada día y esto hace que estemos algunos incrédulos empezando a creer que es una realidad y que hay que tomar medidas. Este número también ha crecido, lo ha comunicado el COE ya esta mañana. Así es. Y las personas, las ciudades se encuentran acogiendo esta recomendación y esta instrucción de quedarse en casa. A pesar de eso, también hay que decir que vamos a seguir controlando, sobre todo quienes están en el cerco epidemiológico. En este cerco estamos haciendo visitas aleatorias y controles con la Policía Nacional. Tenemos ya identificadas 6 personas que violaron el aislamiento preventivo obligatorio, que incumplieron el aislamiento. Para estas 6 personas se han dictado ya, se han elaborado partes policiales para que en un momento puedan ser procesadas penalmente. Es muy grave que una persona que está obligada a tener un aislamiento lo incumpla. Tenemos 6 personas que lo han hecho y los partes policiales se van a hacer públicos en las próximas horas porque creemos que es muy importante tener claro que es una falta grave, que es una falta muy grave. Se autoriza también, en consecuencia con el decreto ejecutivo del presidente, se autoriza el rastreo satelital de las personas que entren en el cerco epidemiológico. La tecnología nos permite saber en dónde está un número de celular por el GPS en los teléfonos inteligentes. Se autoriza ya, y esto está escrito en el decreto ejecutivo del presidente Moreno, se autoriza el rastreo satelital de estas personas. Vamos a poder saber su ubicación y vamos a poder saber si se mueven. Igual, vamos a hacer un control aleatorio, pero con una herramienta tecnológica que nos va a permitir controlar a más personas para que se obedezca, para que se cumpla este aislamiento. El toque de queda, la restricción de circulación general, empieza esta noche a las 21 horas. Hoy a las 9 de la noche, policías y militares controlarán que se cumpla esta restricción. En esta, como en otras restricciones, tengo que recordar que quienes trabajan en el sector salud público y privado tienen facultades, tienen autorización para circular por donde necesiten hacerlo. Estas son las personas precisamente que debemos apoyar su trabajo, que debemos apoyar lo que necesiten, no solamente médicos, ¿no? Doctores, doctoras, enfermeros, auxiliares y todo lo que implica que funcione un hospital o una clínica, limpieza, comida. Todo lo que se necesita, todo está plenamente autorizado. Para el resto de nosotros, el toque de queda empieza hoy a las 9 de la noche. También estamos aclarando algunas dudas que se han presentado para las actividades que no se suspenden, para las actividades autorizadas. No está solamente autorizada una actividad, sino toda la cadena de valor de esa actividad, todos los servicios complementarios. Permítanme poner un ejemplo con el sector financiero. De acuerdo. En el caso del sector financiero, no solamente que funcionan los bancos,
sino que también funciona el servicio de traslado de valores, porque necesitamos los automóviles que van a mover el efectivo. Entonces también funciona el servicio de traslado de valores. Está abierto el mercado de valores y están funcionando los seguros al mínimo de su capacidad de atención al público. Estamos privilegiando el teletrabajo también en estos sectores, pero en el sector financiero no solamente bancos, cooperativas, sino mercado de valores, seguros también se encuentran en funcionamiento. También estamos haciendo una precisión sobre los lugares que están permitidos con público. Me refiero, por ejemplo, a mercados, a supermercados, a farmacias. Y en estos casos, ¿cuál es el límite de personas para evitar aglomeraciones? Estamos pidiendo que en estos casos se reduzca a la mitad del aforo autorizado. Si yo tenía el aforo para que dentro del supermercado estén 100 personas, solamente podrán entrar 50 al mismo tiempo para procurar la mayor distancia entre estas personas. Y aquí es un poco también el llamado a la disciplina, al colaborar, al ser solidarios, para que las personas puedan hacer las colas con la distancia que corresponde y cambiar un poco la modalidad y estilo de vida que teníamos. Esto es clave, nuestras costumbres, porque el aforo está en lugares que son controlados. Pero ¿qué tal si yo estoy esperando el autobús? Tenemos también que esperar el bus a una distancia más grande, no uno al lado del otro, sino a 1,5 metros separados uno del otro. Eso sería lo ideal. Entonces sí, depende mucho de que tengamos estas precauciones y hay que cambiar nuestros hábitos para evitar el pico de contagio que tenemos en estas semanas. ¿Qué más? Tenemos para el caso de los salvoconductos que provocan y siguen provocando todavía algunas preguntas. Primero, la política es restricción de circulación. Todo lo que se pueda evitar hay que evitar. No pensemos, veo en dónde calzo de los salvoconductos para salir de la casa. No, al contrario, salir de la casa debería ser excepcional. No es la regla el salvoconducto, no es la regla, es una situación excepcional. La medida general es quedarse en la casa, quédese en su casa. Esta es la medida general. ¿Quiénes pueden salir? Los que trabajan en sectores o en áreas que son indispensables, que son los que ya hemos enumerado y vamos a seguir enumerando. ¿Quién más? ¿Quién más puede salir? Quien tenga una emergencia médica. Puede salir quien está encargado del cuidado de una persona con discapacidad, del cuidado de un adulto mayor que requiera asistencia y también del cuidado de niños privados de su medio familiar. Estas personas pueden salir evidentemente porque hacen un trabajo para el que requieren movilizarse y que no se puede suspender. Estamos trabajando para que todas estas instrucciones sean cada vez más claras, pero también queremos hacer un pedido adicional. No lleve solo el salvoconducto. No lleve solo este documento que es una especie de declaración en donde yo digo para qué voy a salir, para qué lo voy a usar y de tal manera me hago responsable también. No lleve solamente este documento. Lleve con este documento, y esto es lo que hemos resuelto en el COE, va a ser ya publicado, redactado, notificado, lleve con el salvoconducto un documento que permita probar lo que está diciendo. ¿A qué me refiero? Si es que mi salvoconducto dice que yo salgo porque tengo que cuidar a un abuelo que tiene 95 años, pues lleve con el salvoconducto la cédula del abuelo, porque ahí vamos a poder ver en dónde vive y vamos a poder ver la edad. Y por cierto, con esa cédula no es que puedo llevar a 5 miembros de la familia. Una sola persona tiene que usar este tipo de permisos porque no se puede usar como una especie de bypass de los controles. Vamos a tener controles, vamos a hacer controles, pero necesitamos que se respete también la instrucción de quedarse en casa. Si yo estoy movilizando productos alimenticios, digo, estoy llevando aquí en este camión, estoy llevando vegetales al mercado. Si el camión está lleno, pues no necesita ninguna prueba. Aquí están los vegetales que estoy movilizando. De acuerdo. Pero si estoy regresando con el camión vacío, lleve las guías de movilización, lleve el certificado del mercado en donde acabo de entregar, lleve la factura de lo que estoy vendiendo, porque esto va a permitir que el control se haga con ciertas evidencias. Esto es importante para mejorar el control, pero también para que tengamos plena conciencia. Si tengo un salvoconducto para cuidar a una persona mayor de edad, si tengo un salvoconducto para un cuidado de quien así lo requiere, solamente lo uso para eso, no lo uso para pasear ni para salir y desplazarme libremente porque hay una restricción de movilidad. Algunas otras cosas que se van a aclarar en las resoluciones de hoy son, por ejemplo, las del alojamiento. El día de ayer no hemos dicho nada sobre el tema de hoteles, de hostales. Esto es importante.
¿Cuáles son los alojamientos que pueden permanecer abiertos? Pueden permanecer abiertos los alojamientos que tienen turistas que les ha tocado quedarse en el país, que ya no pudieron salir, y también que tienen turistas o nacionales, extranjeros, personas que están sometidas a aislamiento preventivo obligatorio y que tenemos hoteles y hostales que están prestando esa facilidad. Por ejemplo, para alguien que regresa de los países que están señalados, aterriza en Quito, pero vive en Guayaquil y por lo tanto va a tener que hacer su aislamiento en Quito, lo puede hacer en un hotel. Esos hoteles siguen abiertos y siguen funcionando. Estos hoteles, por supuesto, tenemos el registro y en estos casos siguen funcionando. Finalmente, y ya aprobado por el COE, el presidente ha estado siguiendo este tema de cerca, se lo hemos comunicado a lo largo de la mañana. El Ministerio de Salud Pública va a expedir en las próximas horas, en los próximos minutos, el tarifario para las pruebas, para el test, para el coronavirus. Varias indicaciones importantes. Primero, nadie puede ir directamente a un laboratorio a hacerse la prueba. La prueba tiene que estar ordenada por un médico. Si no tengo síntomas, pero estoy preocupado porque he estado en contacto, por ejemplo, con una persona, estoy preocupado porque estoy dudando si es que la persona que le hicieron la prueba o que tiene los síntomas efectivamente tiene coronavirus. Si no tengo los síntomas, estoy desperdiciando la prueba, porque puede ser que no me salga todavía y que yo sí esté contagiada. Porque no presenta síntomas. Porque no presento síntomas. Por eso, el momento oportuno para que un médico ordene la prueba es cuando ya presento síntomas. Comprendemos la preocupación que hay en la población, pero estas instrucciones tienen una razón de ser. Si es que me hago una prueba o pido una prueba cuando todavía no tengo síntomas, estoy desperdiciando esa prueba y estoy desperdiciando recursos y estoy haciendo que un médico se ocupe cuando podría estar trabajando en algo que en este momento se requiere con mayor urgencia. No se pueden pedir pruebas individualmente, las personas no pueden acudir a los laboratorios porque se crearía un nuevo lugar de aglomeración y las personas están desperdiciando la prueba si se la practican cuando no presentan síntomas. ¿Qué va a decir el tarifario? Si es que la prueba la ordena un médico del Ministerio de Salud Pública, su precio máximo será de $80. Si es que la ordena un médico del Ministerio de Salud Pública. Estos son los techos. De acuerdo. Igual habrán laboratorios que por la cantidad de pruebas, por ejemplo, puedan ofrecerlas a un precio más bajo. Adelante. Pero estamos poniendo el techo para que no se cometan arbitrariedades. La prueba es una prueba biomolecular PCR, porque hay diferentes tipos de pruebas en el mercado. Por ahora, a las pruebas a las que nos referimos, las que el Ministerio de Salud va a regular, son las pruebas PCR. Si está ordenada por un médico del Ministerio de Salud, la prueba tendrá un precio máximo de $80. Si está ordenada, si está solicitada por un médico privado, la prueba tendrá un precio máximo de $120. De esta manera, vamos a garantizar que las pruebas ordenadas por el sistema público se hagan a un precio menor. De todas maneras, para los casos en donde el protocolo ordena hacer la prueba, esas pruebas son gratuitas. Estamos hablando de casos de personas que quieren hacerse la prueba porque tienen una preocupación, que quieren salir de la duda, pero que no entran en el protocolo todavía. ¿Y cómo, digamos, evidenciar cuáles son los laboratorios de carácter privado que están registrados y que ya han cumplido con los protocolos establecidos por la Agencia de Regulación y Control Sanitario? Bueno, conforme se vayan validando estos laboratorios, van a ser publicados y van a ser conocidos por los médicos que ordenan las pruebas. De acuerdo. No es que vamos a sacar una lista y las personas pueden ir al laboratorio esta tarde. No. Las pruebas tienen que ser ordenadas por un médico y quiero ser muy enfática. Para las personas que según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, casos en donde se tiene ya que hacer una prueba, esas pruebas van a seguir siendo gratuitas. Pero hay esta inquietud de quienes quieren, sin entrar en el protocolo, sin entrar en los estándares obligatorios, quieren practicarse la prueba, se va a abrir esta posibilidad para que los laboratorios las puedan hacer. Pero las pruebas que son según los protocolos indispensables,